Buenas noches, Antonio y Daniel, acá te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el libro ya está hoy en las librerías, no sé si tuviste oportunidad de empezar a leer. Sos muy citada, te cuento en el libro. Sos muy citada, es verdad. Me dijo Santiago que es verdad. Muy bueno, citada. tus libros. Es una cosa que siento casi como un alivio, como haber pasado una posta, ¿viste? Cuando decís, bueno, ya está. Sí. Ya está todo lo que investigué, denuncié, conté en los libros, en las acciones judiciales, en la legislatura. Ahora está contado en primera persona por uno de los protagonistas, digamos. Claro. Yo lo busqué en su momento a Mariano, obviamente porque sabíamos todos los que seguimos el tema de este conflicto de la familia tan fuerte, en su momento no quiso hablar, y bueno, me parece que no es solo el momento que Mariano eligió para hablar, sino también con qué periodista, ¿no? Evidentemente Santiago logró crear ahí un clima, una situación, una situación por la cual él estaba dispuesto a hablar y a contar todo lo que contó, que un poco es todo lo que ya sabíamos, pero que siempre en este tipo de familias la realidad supera la mayor imaginación, ¿no? ¿Coincide? Porque ¿Hay como una continuación con lo que fueron tus libros? Lo que ahora cuenta Mariano certifica, porque te cita varias veces, habla de tus libros, pero yo no lo leí hasta el final todavía, porque lo leímos hoy a la tarde, tuvimos el tiempo antes de hacer el programa. Muy poco tiempo. Entonces la pregunta es si vos sabés... Todo lo que nosotros fuimos contando tanto en el Pibe como después en Big Macri, contado ahora por ellos, digo, todo lo que acaban de contar de todo el tema de Nueva York, el negocio de Manhattan y todo ese famoso negocio que a mí me lo cuenta Mauricio, digamos, ¿no? Yo en los libros entrevisto muchas veces a Mauricio y muchas veces a Franco. Y esta situación de Franco diciendo, Mauricio se quiere quedar con mis empresas, Mauricio está destrozando la familia y todo, incluso en un momento determinado, el mismo Mauricio me hace a mí como un reclamo de que yo, como todo el mundo, siempre terminaba creyéndole a su padre, creyéndole a Franco, o de alguna manera le daba la razón a Franco. Lo cierto es que cuando vos hablabas con los dos personajes, te encontrabas con un tipo que tenía una cantidad de cosas, desde mi punto de vista, político, periodístico y todo muy cuestionables, como Franco, que era un tipo que, como era un contratista del Estado, lo que hacía era sentarse al lado del gobierno de turno para tratar de sacar todo lo que podía para sus empresas. Eso era Franco, eso era el tipo que vino de Italia, parecido a un Agnelli, que quería tener el club de fútbol, la fábrica de autos y estar cerca del gobierno y de la iglesia, digamos, ¿no? Ese esquema italiano de poder. Y después te encontrabas con un Mauricio, que es un personaje al que yo describí mucho en el último libro, en Big Macri, porque a mí me daba terror que nos pasara lo que nos pasó, que es que fuera presidente de este país, porque es una persona muy perversa, muy psicópata, muy... Bueno, viste como él dijo el otro día en una de las entrevistas que le hicieron, que él se fue del gobierno cuando perdió la primera vuelta. Un tipo que Big Macri empieza contando eso, que él se compara mucho a sí mismo con un arquitecto de un libro que se llama El Manantial, que es su libro de cabecera, su libro preferido, que es un arquitecto que construye un edificio y cuando le dicen que ese edificio no sirve para lo que quieren, él está tan convencido que es él el que tiene razón que lo hace volar por los aires el edificio, muriendo adentro los obreros y todos los que estaban, incluida su novia, digamos, ¿no? Esta idea de que frente al precipicio el tipo avanza porque él tiene razón, digamos, y ese personaje fue el que nos gobernó. Y el que fue destruyendo, y lo cuenta Santiago en el libro, y lo cuenta en boca de Mariano, cómo fue quedándose él con la ayuda de Gianfranco, usándolo Gianfranco o asociándose a Gianfranco como quieras, quedándose con toda la empresa familiar. Fue contra el padre con el juicio de insanía, fue contra Sandra, cuando él hace la comparación con lo que está sucediendo ahora con Echevere. A ver, hay un punto en el que uno no puede dejar de pensar que en esas familias de constitución no liberal o millonarias, que es una parte, digamos, eso es una constitución mafiosa, además de liberal y además de oligárquica y además de millonaria. Las mujeres son emergentes que son víctimas. Entonces, en la familia de los Macri, tanto Sandra como Florencia son, Sandra terminó perseguida, deprimida, la perseguían a ella, a su marido, y terminó con un cáncer y muerte muy joven, y Florencia, ha tenido y tiene una vida muy complicada. Y efectivamente hay un reproche muy grande de parte de la madre de los hijos más grandes de Macri, que es en realidad Yvonne Bordeaux, porque en un momento, en una de las tantas maniobras que hace Mauricio para zafar de alguna de las causas judiciales, pone
las empresas a nombre de sus hijos, de los 3 hijos más grandes. Entonces ahora en la causa de Correo, que yo soy una de las querellantes en la causa de Correo, que está avanzando mucho la causa de Correo y que vamos a llevar el libro de Santiago O'Donnell y de Mariano Macri a la causa de Correo para que se termine de entender lo que estábamos diciendo de cómo hicieron el pase ahí adentro para blanquear la guita y para en realidad quedarse con la empresa diciendo que no era de ellos. Lo que hace es ponerle a nombre de los hijos, con lo cual en esa causa, si termina alguien, digo, son los 3 chicos. Es lo que dice el no doctor, chicos, ¿no? Es lo que señores dice... digo, un señor y 2 señoras de más de 30 años, pero pero que sí, que digo, que son los que están ahí, pero están ahí porque los han puesto. Fíjate que hay un dato padres, que digamos. habla un poco también de su perversión, ¿no? Porque nadie, a ver, doctor, usted no me deja mentir, nadie pone en riesgo a sus hijos. O sea, yo jamás hablaría mal de mi padre, pero a ver, nadie pone en riesgo a sus hijos, o sea, va a judicializar a los hijos. Es algo que, la verdad... Bueno, lo que hemos visto también que han hecho una perversión, con la chiquita durante estos años es muy brutal, ¿no? El nivel de exposición de esa nena siendo muy chiquita y usándola para su propio marketing político, la verdad es que también deja mucho que desear. Pero la verdad es que lo más fuerte de todo lo del libro es la comprobación. Por eso el otro día en una reunión de amigos yo decía una comparación que tal vez para los que no estén exactamente en el tema puede sonar muy brutal, pero ustedes me van a entender de qué hablo. Quienes veníamos denunciando, escribiendo sobre todo lo que fueron los crímenes de la dictadura militar durante los años 90, el libro El vuelo de Horacio Berbisky tuvo esa sensación de que era la primera vez que algo que veníamos contando desde otro lugar se contaba desde el lugar del que lo había llevado adelante, que era, nosotros veníamos denunciando una cantidad de cosas y de repente aparecía alguien que decía, sí, yo los tiré al río, ¿no? Entonces era ese shock de repente haber contado desde el otro lugar cosas que nosotros por un lado veníamos contando y por otro lado hay una parte que a todos nos pasa a los periodistas que decimos, no estaré exagerando, puede ser, o sea, puede ser que efectivamente el tipo le haya metido un juicio de insanía al padre para quedarse con la empresa, puede ser que efectivamente haya puesto la empresa a nombre de los hijos para quedarse él, o lo que cuenta Franco Macri, que son las grandes traiciones de Mauricio, y que yo creo, digo, y no sé si Mariano creerá lo mismo que yo, es que el secuestro de Mauricio y el secuestro de Florencia y todos esos secuestros que hay en esa familia tienen que ver con esta sucesión de traiciones. Hay un momento en la familia en la cual Macri Mauricio queda a cargo de la negociación para traer la concesión de Severa a la Argentina, de una parte de la Fiat, y hay una cena muy importante en la cual llegan Mauricio Macri, su tío Jorge Blanco Villegas, el hermano de su tío por su madre, digamos, por la familia Blanco Villegas, y los dueños de la Fiat en la Argentina. Y Franco siente que ahí había un negocio por el cual lo estaban dejando él afuera, cosa de que efectivamente sucedió ahí. Y eso terminó todo mal, porque después de eso vino el secuestro de Mauricio, el que había llevado adelante esa negociación, que era Ricardo Sim, que había sido ministro de Economía con Martínez de Hoz en la época de la dictadura, termina estrellándose en un avión en la cordillera. Digo, son situaciones que realmente parecerían novelescas, sino fue que efectivamente es la vida de esa familia y es lo que pasó. Y después pasó lo mismo con el tema de cuando él dice que se hizo amigo de Trump. En realidad él va a Estados Unidos, mandado por Franco. Franco estaba llevando adelante un negocio inmobiliario, quería desembarcar con la familia en Manhattan, estaban llevando adelante un negocio inmobiliario en sociedad con Trump en aquel momento, y se suponía que iban a conseguir un crédito del Banco de Chicago para poder solventar eso. Primero no conseguían los permisos porque querían construir torres, lo mismo que ahora en Costa Salguero, querían construir torres en lo que es el Soho en New York y no tenían el apoyo del Consejo Deliberante, tuvieron trataban de coimear a los concejales. Bueno, después en el medio de todo eso, de repente termina Mauricio con un cheque de Donald Trump de 150 millones de dólares en aquel momento, que él me dice, es la primera vez en mi vida que recibo un cheque de esa magnitud, pero Franco Macri afuera del negocio completamente. Entonces hay una sucesión de hechos que lo van mostrando a Mauricio quedándose a cargo de todo. Y yo creo que lo más fuerte que pasa con el tema de Mariano es que en un momento, cuando es un divorcio polémico con Marie-France, claro, Peñaluque, a él lo sacan de todas las empresas para que ella no pudiera pedir parte de ese dinero en la división de bienes. Gabriela, y lo sacan de todas las empresas y lo dejan afuera. quiero preguntarle... Algo que se suponía que era un acuerdo familiar,
Sí. En realidad aprovechan para quedarse con toda la parte de Mariano de los negocios. Quiero preguntarle a Luis porque lo tenemos todavía esperándonos y también puedes agregar, por supuesto, si querés, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Respecto de esas declaraciones que hizo Mauricio Macri cuando era presidente, no hace tanto tiempo, refiriéndose al estado de salud de su padre. Le pregunto a Luis porque yo no sé si usted siguió teniendo algún tipo de contacto con Franco, si sabe cómo era su estado de salud, pero lo que dijo Mauricio Macri ante los medios es prácticamente pobrecito, no me reconoce, yo lo voy a ver. Hizo una descripción que realmente daba lástima. Lo que quiero preguntarle es si era real, si fue un ataque de honestidad o si cree usted que ahí hubo algún tipo de uso político, ¿no?, de la situación, bueno, tan difícil que atravesaba su propio padre. Cuando recibió el mando el señor Mauricio Macri, Franco Macri estaba perfecto de salud. Sí. Estaba caminaba lento, digamos, pero su capacidad intelectual era total. ¿Y él qué quería entonces para intentar la insanía? ¿Quedarse con qué cosas? ¿Se había repartido todo? No, la insanía fue mucho antes. Y ahora... Fuerte, fue mucho antes. En 2009 estamos hablando del juicio de insanía. Que fue cuando en realidad Franco Macri arma el Macri Group y empieza los negocios en Europa. Y entonces ahí le hacen un juicio, le hace Mauricio con Gianfranco en contra de la voluntad tanto de Sandra como de Mariano, un juicio de insanía para quedarse. Ellos varias veces, Mauricio varias veces, incluso con los Panama Papers, no es que Franco sale a decir que era culpa de él, ellos le arman una causa judicial con un juez civil en la cual lo acusan a él de haber Franco de haber utilizado el nombre de Mauricio. Permanentemente están haciendo este tipo de juegos. Yo te digo una cosa, Antonio, Dani, que apenas cuando Mauricio ya era presidente, yo hablo con Colunga en un momento por el tema. Colunga era quien estaba a cargo de lo que había sido Macri. Y por el tema de que estaban en ese momento vendiéndose la Bianca, o sí o no, qué estaba por pasar. Y él me dice, yo me acuerdo que fue tapa del portal de Nuestras Voces, Franco perdió todo a manos de los chicos del Newman. Franco, nosotros éramos la gente de Franco y de repente ahora la empresa, Sogman, todos son Mafioli, Caputo y Mauricio Macri, que son los chicos del Newman, que son los que manejan todo. Incluido lo que estaban haciendo en ese momento con Avianca, que lo que hicieron fue armar, no Avianca, sino un sello que se llamaba Avianca Argentina, y con eso compraron Maquear para poder meterlo en el negocio de las low cost. O sea, porque la otra cosa que tuvo Mauricio Macri es que todo esto que estamos contando, que hizo durante toda su vida en sus empresas, lo hizo en el gobierno de la ciudad y lo hizo en la presidencia de la nación. Mauricio Macri llegó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y cambió una ley de zonificación de la zona de La Boca para comprar un edificio y poder construir más. Y lo hizo, se hizo votar su ley para su edificio en la legislatura siendo jefe de gobierno. Y lo mismo hizo cuando fue presidente, que se hizo votar el blanqueo para su familia y las laucos, y trajo las laucos para que pudiera entrar Maquea, y permanente, los parques eólicos, desde la presidencia se manejó todo el tiempo haciendo negocios para sí, para su familia, para sus amigos, para su grupo muy chico de amigos, y eso fue lo que nos gobernó y estrelló este país en los últimos 4 años, ¿no? Gabriela, muchísimas gracias. Doctor, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias también por este contacto con nosotros. No, gracias por el llamado. Buenas noches. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Bueno, le damos